Hola, arrancamos con este vídeo dedicado a resolver la práctica de RAID 5. En esta práctica debemos partir de una máquina virtual bien configurada a la que inicialmente debemos añadir 3 discos extra de 10 GB cada uno para montar en ellos un RAID 5. Esta práctica la tienes que realizar sobre un Ubuntu Server, así que únicamente tendrás terminales para poder interactuar con él. Arrancamos la máquina virtual y en primer lugar vamos a comprobar si el sistema operativo ha detectado los discos correctamente. Para ello usamos el comando lsblk, que probablemente venga de listar bloques. Es necesario saber interpretar la salida que ofrece este comando. Como podemos ver, en la columna de la izquierda están los nombres de todos aquellos dispositivos físicos o virtuales que el sistema operativo ha detectado como bloques. Todos los que empiezan por loop son dispositivos virtuales que usa el sistema Snap para instalar aplicaciones de la manera más aislada posible. En un Ubuntu de escritorio hay muchas aplicaciones que lo usan, así que veremos muchas líneas de este tipo. En cambio, en Ubuntu Server veremos muchas menos. Si te molestan, puedes no mostrarlas usando el modificador "-e7". De esta manera, al escribir lsblk-e7, tenemos una vista algo más limpia. Aún así, en mi caso se ha colado un snap en la misma partición que la raíz de ficheros. No pasa nada. Si volvemos a interpretar la salida, veremos que la columna en la izquierda detecta discos a los que llama SDA, SDB, SDC y SDD. En especial, el disco SDA tiene 3 ramas que se corresponden con 3 particiones. A cada una de estas particiones le pone como nombre el nombre de su disco y el número de la partición. No entraré en el particionado que hace Ubuntu automáticamente durante la instalación, pero sí comentaré rápidamente lo que estamos viendo. La partición SDA1 ocupa un solo mega y tiene como objetivo alojar un cargador de arranque como el grupo. La siguiente partición, SA2, se encarga de almacenar la imagen del kernel que cargará el gestor de arranque. Un kernel con módulos puede ocupar entre 30 y 100 megas. Cuando hay una actualización nos descargamos en esta partición la nueva versión del kernel, pero está bien mantener 2 o 3 versiones anteriores por si alguna de estas actualizaciones nos rompe el sistema, y así siempre podemos arrancar desde alguna de las anteriores. Así que 500 megas de tamaño nos garantizan tener un espacio suficiente para guardar 2, 3, 4 kernels cargados incluso de módulos. Por último, la partición SA3 es la que queda para el usuario. Otro dato en el que nos tenemos que fijar es en la columna de la derecha. Allí vemos donde se monta la partición. Fíjate que la partición grande está montada como raíz del sistema de ficheros Linux. Por otro lado, la partición SA2 se ha montado dentro de la carpeta put, en la carpeta EFI. Por otro lado, tenemos los 3 nuevos discos que se han añadido. Solo vemos su nombre y capacidad porque aún no tienen ni siquiera partición. Para crear las particiones tenemos que usar el comando fdisk. Este comando modifica la tabla de particiones. Esto es algo delicado, puesto que puede dejar inutilizado cualquier disco. Por ello, este comando siempre requiere de permisos administrativos. Para utilizarlo, escribimos en la terminal sudo fdisk y la ruta de alguno de estos discos, por ejemplo, /dev/sdb. Con fdisk interactuamos presionando distintas teclas, cada una con una función asignada, para finalmente guardar los cambios con la tecla W o salir sin guardar los cambios con la tecla Q. Para obtener un listado de todos los comandos, pulsamos la tecla M e intro. Por ahora usaremos el comando de la letra G para cambiar el tipo de particionado de MBR, que tiene por defecto, a GPT, que es el más moderno. Sin entrar en detalles de GPT, diremos que supera MBR en número máximo de particiones, tamaño máximo de las particiones y que también tiene redundancia por seguridad y que usa un identificador único para cada partición, haciendo que el orden en el que se detecten las particiones ya no sea muy importante. Al pulsar G más intro se cambiará la tabla de particiones de MBR a GPT y se generará un ID único para el disco. Ahora ya podemos crear nuestra nueva partición. Para ello pulsamos la tecla N y pulsamos intro. Lo primero que nos pregunta es qué número queremos dar a la partición. Como no tenemos ninguna, usaremos la 1, que es el valor predeterminado para este caso. Podemos escribir el 1 o dar la intro directamente para aceptar su propuesta. La segunda cuestión nos pregunta en qué sector empieza la partición. Fíjate que no empieza en el sector 0, sino en el 2048. Esto se debe a que la tabla de particiones GPT se guarda allí y ese espacio queda reservado. Como no tiene mucho sentido dejar sectores desperdiciados, la idea es empezar justo a continuación de la tabla de particiones, por lo que le daré directamente a intro para aceptar su propuesta. La tercera y última cuestión es el tamaño de la partición. Podemos indicarlo de varias maneras, ya sea indicando el último sector, indicando cuántos sectores usa la partición o bien indicando el tamaño en las unidades que conocemos. Por defecto viene indicado el número del último sector del disco que podemos usar. Como en este caso queremos utilizar los 10 GB del disco, crearemos una partición hasta el final, así que pulsaré intro para aceptar este valor predeterminado. El mensaje que aparece es de que se ha creado la partición correctamente, pero recuerda que nada se guarda mientras no confirmes con la tecla W, así que pulso W e intro y salgo de fdisk.
disk. El mensaje de salida indica que todo ha salido bien, pero es buen momento para comprobarlo con el comando que ya conocemos, lsblk. Escribo lsblk-e7 para no ver las particiones loop y ya puedo ver que del disco SDB cuelga una partición llamada SDB1 de 10 GB. Repetiré este mismo proceso con los otros discos. Recuerda, hay que ejecutar fdisk con la ruta del disco, cambiar el sistema de particionado a gpt y crear una nueva partición con todo el espacio del disco disponible. Al acabar este proceso deberíamos ver una salida del lsblk como esta, donde colgando de cada disco tenemos una partición de 10 GB. Este es el momento de montar el RAID. Recuerda que en RAID agrupamos particiones. La verdad es que no tengo claro qué pasaría si estas particiones ya estuvieran formateadas y con datos, pero lo mejor es tenerlas así, recién creadas y aún sin formatear. Para crear RAIDs en Linux usaremos la aplicación mdadm, que tal vez venga de Multiple Disk Administrator. Este comando viene instalado por defecto en los Ubuntu Server, pero en la versión de escritorio tendremos que instalarlo mediante un sudo apt install mdadm. La salida del comando nos dice que todo ha acabado correctamente. Fíjate en la última línea de la salida donde indica que se ha generado un archivo que ha guardado en la carpeta boot. Este archivo se carga en el arranque y permite que mdadm detecte particiones RAID y las gestione durante el arranque. Volveremos a él más tarde. Ya tenemos todo listo para la creación de nuestro RAID 5. Para hacerlo, tenemos que escribir el siguiente comando con permisos administrativos. Sudo mdadm -c mayúscula /dev /md0 -l RAID 5 -n 3 /dev /sdb1 /dev /sdc1 /dev /sdd1. Este comando nos crea una nueva partición RAID en la ruta /dev /md0. Este nombre es el que se usa por consenso en la creación de las particiones RAID. Con el parámetro n3 le indicamos que queremos usar 3 particiones y por último escribimos las rutas de las 3 particiones que vamos a usar. Antes de ejecutar este comando abriré un nuevo terminal que usaré para monitorizar el RAID que voy a crear. Esto no es necesario, pero ilustra muy bien el proceso de creación de un RAID. En un nuevo terminal escribo watch -n1 sudo mdadm -detail /dev /md0. La aplicación Watch nos permite ejecutar otra aplicación en bucle. Con el parámetro -n1 le indicamos que queremos una frecuencia de actualización de 1 segundo y finalmente ponemos el comando que queremos ejecutar. mdadm siempre requiere de permisos administrativos, por lo que ponemos sudo mdadm y el parámetro -detail que indica que queremos ver la información de la partición RAID que indicamos a continuación, en nuestro caso /dev /md0. Por supuesto este comando falla y nos lo indica con el mensaje de que no puede abrir la ruta /dev /md0, algo muy normal porque esta ruta aún no está ni creada. Volvemos al otro terminal y pulsamos intro para ejecutar el comando de creación de la partición RAID. Al pulsar intro, la terminal que teníamos monitorizando se llena de datos. Aquí hay información muy interesante. Fíjate en que, aunque hay 3 dispositivos trabajando, solo 2 están activos, y es que el sistema está en un modo degradado. Esto se debe a que está calculando la paridad entre los datos que hay ahora mismo. Un poco más abajo podemos ver el avance de este proceso. Una vez que ha acabado, veremos que el estado del RAID cambia a limpio, y que en la parte de abajo las 3 particiones se ven activas y sincronizadas. Ya tenemos nuestro RAID. El problema es que la parte de la configuración no es persistente y en el siguiente arranque cambiará. En concreto, lo que no se guarda es el nombre que le hemos dado a la ruta del RAID, así que perderemos el /dev /md0. Para guardar permanentemente los cambios debemos añadirlo al final del archivo de configuración de mdadm en la carpeta etc. Podemos hacerlo escribiendo este comando. Este comando tan largo escanea todos los dispositivos del sistema, selecciona aquel que se llama md0 y lo añade al final del archivo de configuración. Por último, tenemos que actualizar el arranque para que mdadm se adelante a las partes del sistema operativo encargadas de montar las particiones. Para ello, usamos el comando sudo update -initram fs -u. La salida del comando nos genera un archivo que se guarda en la carpeta boot. ¿Recuerdas hace un momento cuando instalamos mdadm que hizo lo mismo? Antes comenté que volveríamos a este punto y es justo ahora que estamos actualizando cuando lo hacemos. Si no hacemos estos cambios, en el próximo arranque mdadm detectará automáticamente tu RAID, pero le asignará la ruta por defecto /dev /md127. Es buen momento para ejecutar de nuevo el comando lsblk. Al hacerlo, vemos como debajo de nuestros 3 discos siguen las 3 particiones, pero ahora además cuelga de todos la partición de tipo RAID 5 llamada md0. Por ahora todo correcto, pero aún no tenemos acceso a esa partición. Recuerda que todas las particiones deben ser formateadas para poder ser usadas, así que vamos a ello. En este caso usaremos el sistema de ficheros x4, aunque podríamos usar cualquier otro. Para formatear la partición usaremos el siguiente comando, sudo mkfs.x4 /dev /md0. Probablemente este comando sea la abreviatura de Make File System.
Este comando requiere de permisos administrativos y solo es necesario indicar la partición a la que queremos aplicar el sistema de ficheros. Al pulsar Intro podemos ver que la salida no da mensajes de error y muestra información de lo que ha hecho. Todo perfecto por ahora, pero aún no podemos usar la partición porque aunque esté formateada, aún no está montada. Una partición sin montar es como un USB que has extraído de manera segura, pero que aún no has retirado físicamente del equipo. Está allí pinchado, pero no puede usarse. No hay ruta de montaje que te lleve hasta él. Para montar una partición en Linux debemos elegir y crear, si es necesario, una carpeta que servirá de punto de montaje para conectar con la partición. En los sistemas operativos Linux solemos usar carpetas dentro de la carpeta mnt para este tipo de montaje. Usaré el comando sudo mkdir /mnt/rai5 para crear la carpeta rai5 dentro de mnt, y esta será la carpeta que usaré para montar el RAID. Ahora ya podemos montar la partición RAID en esa carpeta. Para ello escribimos sudo mount /dev/md0/mnt/rai5 y pulsamos Intro. No hay mensaje de error y eso indica que todo ha ido bien, pero podemos comprobarlo con el comando lsblk. En la salida de este comando vemos lo mismo que antes, pero ahora podemos ver que está montado en la carpeta /mnt/rai5. Nuevamente tenemos el problema de que esta configuración de montaje no es permanente. En cierto modo tiene sentido, realmente nunca nos hemos preguntado por la ruta donde se monta un USB. Pero en este caso sí que queremos que la ruta del RAID sea siempre la misma, por lo que vamos a configurarlo de manera permanente y persistente. Lo haremos mediante una nueva línea en el archivo de configuración fstab. Lo podemos hacer editando directamente el archivo fstab con nano o con el siguiente comando. En este momento ya tendríamos listo nuestro RAID 5 de manera persistente. Podríamos apagar y encender y encontrar todo exactamente igual. Para probar el RAID vamos a crear un fichero dentro. Usaremos nano para escribir cualquier texto de prueba en un archivo y guardarlo dentro del RAID. No hemos configurado nada de los permisos en el disco, ni lo vamos a hacer en este vídeo, por lo que por ahora la escritura solo está permitida a usuarios con permisos administrativos. Por tanto usaremos sudo nano /mnt/rai5 lo que sea, por ejemplo prueba.txt, para crear y editar el archivo que nos servirá para confirmar que el RAID funciona. Escribo cualquier cosa y lo guardo con control X y acepto el nombre. Una vez volvamos a la terminal, confirmo que el archivo está en la carpeta del RAID con un ls-la/mnt/rai5. Perfecto, ya tenemos nuestro RAID 5 funcionando. En teoría, RAID 5 soporta la pérdida de un disco, así que vamos a romperlo. Desde la herramienta Gestor de medios virtuales de VirtualBox podemos retirar en caliente cualquiera de los discos, simulando un error crítico. Yo lo voy a hacer mediante MDADM. En muchos casos los discos se cambian antes de que fallen y MDADM proporciona un mecanismo para marcar un disco como fallo y después retirarlo. Esto es algo mucho más elegante que tirar del cable. Voy a tener mi terminal donde estoy monitorizando el RAID a mano para poder ver qué pasa en cada momento. Desde otra terminal ejecuto el siguiente comando: sudo mdadm -manage /dev/md0 -fail /dev/sdd1. Con este comando indico que dentro del RAID de la ruta MD0 voy a marcar como fallo la partición SDD1. Al pulsar Intro me fijo en la terminal de monitorización para ver los cambios. Si nos fijamos, el estado del sistema ha pasado a degradado y aparece un disco como fallo. En la parte de abajo vemos las tres líneas del RAID y en la que estaba la partición que hemos eliminado aparece un removido. Hay un nuevo bloque un poco más abajo con los discos que aún están en el sistema pero tienen fallo. Con el RAID en modo degradado podemos trabajar normalmente. De hecho, si vemos lo que hay en el archivo con un cat /mnt/rai5/prueba.txt, veremos el contenido que escribimos antes. Sigue allí. Además de leer, también podemos escribir y para probarlo podemos crear una carpeta dentro de RAID 5 con sudo mkdir /mnt/rai5 y el nombre de la carpeta y después confirmar con un ls-la/mnt/rai5 que se ha creado correctamente. Bien, ya lo hemos estropeado y hemos confirmado que el RAID en modo degradado sigue funcionando. Es el momento de sustituir este disco con otro nuevo. Para ello indicaremos a MDADM que vamos a eliminar este disco del conjunto del clúster porque lo vamos a extraer físicamente. Esto lo hacemos con el comando sudo mdadm -manage /dev/md0 -remove /dev/sdd1. Al pulsar Intro nos fijamos en la terminal de monitorización y vemos que la partición SDD1 ya no aparece por ningún lado asociada al RAID. Si lo vemos mediante el comando lsblk, veremos el disco y la partición, pero ya no el MD0 que lo vinculaba con el RAID. Es el momento de apagar la máquina virtual y añadir un nuevo disco duro. En la vida real es poco probable que seamos capaces de encontrar la misma marca y modelo del disco duro que vamos a reemplazar. Tendremos que comprar algo parecido, que probablemente será un disco de más capacidad. En la práctica se pide usar un disco de 20 GB. Configura tu máquina virtual para añadir ese disco de 20 GB y vuelve a arrancar. Si hacemos un lsblk
BLK veremos nuestro nuevo disco de 20 GB etiquetado, en mi caso como SDE. Es el momento de crear la partición, pero ojo, recuerda que las particiones deben ser exactamente iguales. En este caso tendremos que desperdiciar momentáneamente la mitad del disco. El usar particiones en lugar de discos enteros para crear RAID tiene la ventaja de que ante escenarios como estos podemos ser más flexibles y configurar todo desde los parámetros de la partición. Al crear la nueva partición nos preguntará por el número de partición, el sector de inicio y lo que ahora nos interesa, el sector final. Lo que voy a hacer para asegurarme de que la partición es exactamente del mismo tamaño es indicarle el número de sectores que debe tener la nueva partición. Así me aseguro exactitud total. Para conseguir este dato haré un sudo fdisk de cualquiera de los discos que aún funcionan. Por ejemplo, sudo fdisk /dev/sdb. Al ejecutar me muestra la interfaz de fdisk, aunque en esta ocasión me muestra una advertencia de que es muy mala idea tocar la tabla de particiones con el disco en funcionamiento. Tiene razón. El caso es que solo estamos aquí para averiguar el número de sectores que tiene la partición. Con la opción P nos imprime toda la información que necesitamos. Fíjate en la línea donde pone el comienzo de la partición, que es en el sector 2048, el final en el sector 20 millones y pico, y el dato que nos interesa, los sectores que ocupa, que realmente no es otra cosa que la resta entre el final y el inicio. Nos quedamos con ese número porque es el que vamos a utilizar para configurar la partición en el nuevo disco. Salgo sin guardar cambios con la letra Q y vuelvo a ejecutar sudo fdisk, pero ahora apuntando al nuevo disco, /dev/sde. En este caso repito el mismo procedimiento que ya hemos hecho en la creación de particiones. Cambio el sistema de particiones a GPT con la letra G, creo una nueva partición con la letra N, intro para aceptar 1 como el número de esta partición, intro para aceptar 2048 como primer sector de la partición, y ahora es donde hay que prestar atención. Por defecto me propone el tope del disco, los 20 GB, pero yo quiero una partición exactamente igual que las de los otros discos, así que escribiré a mano un más y el número de sectores. Fíjate que podemos dar el valor del último sector, el número de sectores de la partición o bien el tamaño en las unidades de capacidad. Finalmente pulso la W para guardar los cambios. Con lsblk confirmo que en mi nuevo disco de 20 GB hay una partición llamada /dev/sde1 de 10 GB. Para incorporar esta nueva partición al RAID ejecutaré el siguiente comando: sudo mdadm -manage /dev/md0 -add /dev/sde1. Si nos fijamos en la terminal de monitorización, veremos que el nuevo disco se añade al RAID como repuesto y se empieza a sincronizar. De hecho, el sistema está funcionando aún en modo degradado, pero recuperándose. Al cabo de unos segundos, termina esta sincronización y el RAID ya está plenamente funcionando. Como extra, vamos a ver la opción que proporciona mdadm de poder añadir discos de repuesto para que entren en funcionamiento de manera desatendida tan pronto como falle un disco. Para ello, apagaremos el sistema y añadiremos otro disco a la máquina virtual. Para ir más rápido, este que sea de 10 GB, y así al hacer la partición aceptamos todo por defecto. Al arrancar comprobamos con lsblk con qué nombre ha detectado el sistema operativo a este nuevo disco. Creamos rápidamente la partición con sudo fdisk /dev/sdf, recuerda cambiar el sistema de particiones a GPT y aceptar todos los valores por defecto. Y por último añadimos el disco al RAID con sudo mdadm -manage /dev/md0 -add /dev/sdf1. Al comprobar qué está pasando en la terminal de monitorización, vemos que hay una nueva partición en la zona de repuestos. Este repuesto estará parado hasta el momento en que algo falle, que es cuando tendría que entrar en acción automáticamente. Vamos a comprobarlo y para ello voy a volver a romper otro disco. Con el comando sudo mdadm -manage /dev/md0 -fail puedo elegir qué partición marcar como fallo, por ejemplo /dev/sdb1. Si volvemos a la terminal de monitorización, veremos que la partición sdb1 ha bajado a la zona de discos estropeados y que el repuesto ha ocupado su lugar. Además, se ha iniciado la recuperación automáticamente y cuando acaba, el sistema queda funcionando al 100%. Mañana por la mañana, alguien detectará que ese disco ha caído y tendrá que retirarlo del RAID y del sistema para sustituirlo por otro. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.